Tengan sus Biblias abiertas ahí en Efesios, capítulo 1. Hemos titulado a nuestro estudio de Efesios el Evangelio de las riquezas de Cristo, por lo que el mismo apóstol dice en el capítulo 3, versículo 8, Efesios 3:8 dice: Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y así hemos titulado a nuestro estudio de la carta a los Efesios, el evangelio de las riquezas de Cristo. Y en esta ocasión estaremos viendo la segunda sección del capítulo 1. La carta tiene como propósito que los creyentes de distintos trasfondos culturales puedan convivir, aprendan a servir juntos en unidad, en armonía dentro de esta nueva comunidad que es en Cristo Jesús. El capítulo 1, ya hemos dicho en otra ocasión, que se divide en dos grandes secciones principales. Es la primera sección, versículos 3 hasta el versículo 14. Y creo que tu Biblia ya trae esa división, ¿verdad? Ya es fácil de identificar. Y los versículos 15 hasta el 23 es la segunda división. En la primera parte vemos una alabanza. En la segunda parte vemos una oración. Y la oración es el fruto de la alabanza. Ahora Pablo va a orar después de haber alabado a Dios. En los primeros versículos, en la alabanza, Pablo alaba al Señor por tres cosas: por la obra del Padre, la elección y la predestinación; por la obra del Hijo, la redención y la herencia que Él nos da; y la obra del Espíritu Santo, la seguridad y el anticipo de la herencia que nos da el Espíritu Santo. Entonces Pablo, en estos versículos 3 al 14, es como que un resumen de todo el plan maestro de redención, todo lo que Dios ha hecho para redimir a toda la humanidad, su plan para traer a los hombres de regreso al mismo. El plan original que veíamos en el Génesis, el plan de Dios al crear a la humanidad era que toda la humanidad y todo el cosmos le diera la gloria. Pues este plan maestro que Pablo resume aquí es regresar, restaurar a todo el cosmos para servir a Dios, mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Ahora, en los siguientes versículos, vamos a entrar a otra sección, al segundo bloque del capítulo 1, versículos 15 al 23. Ahora Pablo va a hacer una oración, pidiendo al Señor que los creyentes de las iglesias de Éfeso puedan llegar a entender y a apreciar plenamente las bendiciones espirituales que nos da el Evangelio. ¿Cómo inicia el versículo 15? Dice Pablo: por esta causa también yo. Pablo va a orar y dice: voy a orar por causa de esto. Esta frase nos permite conectar la oración con la alabanza de los primeros versículos. ¿A causa de qué va a orar Pablo? Bueno, de la elección del Padre, de la redención del Hijo y la seguridad del Espíritu Santo. Después de haber dicho eso, Pablo va a decir: ahora yo, Señor, pido que ellos, los hermanos, lo comprendan. Pablo ya llegó a esta comprensión por obra del Espíritu Santo. Ha comprendido la elección del Padre, la redención del Hijo y la seguridad del Espíritu Santo. Esta obra trinitaria. Y Pablo dice: pero yo quisiera que todos los creyentes en el mundo pudieran entenderlo. Y para eso Pablo está orando por la iglesia de los Efesios y más allá, por nosotros. La oración de Pablo entonces se convierte en una oración universal. Y oró por nosotros, los cristianos futuros, para que también cada uno de nosotros pudiese entender esta obra magnífica, este plan maestro de redención que Dios inició desde la eternidad. Pablo entonces es motivado a orar después de alabar a Dios. ¿Qué es lo que pide Pablo? Versículos 18 y 19. Dice el apóstol: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, como si nuestro cerebro tuviera ojos, ¿verdad? Pablo dice: para que los ojos de su cerebro se alumbren, dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí Pablo está hablando en otro nivel.
y quiere y desea que el Espíritu Santo nos permita entender esta maravillosa obra de Dios. La oración de Pablo se divide en dos partes. La primera parte es una acción de gracias, versículos 15 y 16. La segunda parte son peticiones, versículos 17 al 23. Son las dos secciones principales de la oración de Pablo. Una acción de gracias y unas peticiones. Vamos a orar. Padre, queremos pedir tu dirección para el estudio de tu palabra. Habla a través de tu palabra y, Señor, te ruego que yo no sea un estorbo, a que tú te comuniques bien con tu pueblo, Señor, y que mi voz pueda ser de ayuda, y, Señor, que también la cuestión tecnológica no nos distraiga, Señor, y que podamos exponer tu palabra con claridad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de analizar cada una de las dos partes de la oración, la acción de gracias y las peticiones, de premisa tengo que decir lo siguiente: la oración se dirige al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Y ese es el patrón que se establece en todo el Nuevo Testamento. ¿A quién oramos cuando nosotros oramos? Lo hacemos por dirección y por enseñanza de las Escrituras a la primera persona de la Trinidad. Vean lo que dice el versículo 17. Después de haber dicho: yo por esta causa oro, dice el versículo 17, para que el Dios, ¿quién? Y para diferenciar, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu la tercera, pero dice Pablo: yo oro para que la primera persona, Dios el Padre, del Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a la segunda oración que Pablo hace en el capítulo 3, versículo 14. Y Pablo dice: por esta causa, otra vez Pablo va a orar, doblo mis rodillas ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el objeto de la oración del creyente es Dios el Padre de gloria, la primera persona de la Trinidad. El objeto final de toda la alabanza en los primeros versículos fue el Padre, y ahora el objeto de la oración es el Padre. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso directo al Padre, por lo que dice la Escritura, sino solamente un acceso mediático. Necesitamos a un mediador. Vamos a buscar 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6. ¿Quién es el que media entre Dios y los hombres? 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí está, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, nadie más. Hebreos capítulo 10, versículo 19, el escritor a los Hebreos, iba a decir el apóstol Pablo, no sabemos si fue Pablo quien escribió Hebreos, dice en el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pero ¿por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Así que Jesucristo es nuestro mediador para acercarnos al Padre. No tenemos acceso directo al Padre, es un acceso mediático por medio de su Hijo. ¿Por qué Él es el mediador? Porque Él es el intercesor. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra del Señor así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué razón Él es el mediador? Porque Él es el intercesor. Él se constituye en nuestro mediador entre Dios y nosotros porque Él es el que intercede por nosotros. Regresemos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7, versículos 22 hasta el 25.
donde la Escritura nos dice lo siguiente. Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, cuando oramos al Padre, es por medio del mediador. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Vean lo que dice Juan 14, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y busquen el versículo 13. Juan 14:13 dice el apóstol Juan: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Capítulo 15 ahora, Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, por esta razón oramos en el nombre de Cristo Jesús. O sea, cuando yo digo en el nombre de Cristo Jesús, no es un cliché, o sea, no es un eslogan, no es una frase trillada. Estamos acercándonos al Padre por medio del mediador que Él autorizó para acercarnos. Yo no tengo mérito en mi propia cuenta como para poder acercarme ante el Señor. Necesito que alguien me lleve, me ponga en acceso ante el Padre. La realeza, el acceso ante la realeza es solamente por medio de un mediador. Y el único autorizado para acercarnos al Padre es aquel que derramó su sangre por nosotros, el que intercede por nosotros. Por eso es nuestro mediador. Así que nuestra oración es en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y dice Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bien, vayamos entonces ahora a la estructura de la oración del apóstol Pablo. Dijimos que hay dos elementos en su oración: una acción de gracias y peticiones. La acción de gracias está en los versículos 15 al 16. Hagamos esta lectura juntos, por favor. 15 y 16. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias. ¿Se acuerdan dónde está Pablo escribiendo la carta a los Efesios? En una cárcel. Y dice Pablo, pues yo estoy muy agradecido. Hermanos, cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, uno queda ponchado, uno queda débil, uno queda frágil, y en los peores casos uno se deprime. Y esto de agradecer a Dios, ni de chiste. Pero el creyente, cuando es impactado con estas verdades eternas de los versículos 13 al 14, hay motivos supraterrenales como para estar agradecidos. Por esa razón el creyente debe ser expuesto a las verdades de la Escritura para que cuando venga el golpe fuerte de la vida, uno pueda levantar los ojos más allá de las circunstancias, más allá de lo terrenal, como para decir, estoy agradecido por algo más elevado que esto. Aquí abajo, en mi visión terrena horizontal, es violencia, es corrupción, es mentira, es maldad, pero si levanto la mirada más allá, hay un plan eterno que rige el universo y un plan que comenzó desde la eternidad. Tenemos que poner a los creyentes, llevarlos a estas verdades de la Escritura. Yo soy responsable de ello. Si yo no les comparto, si yo cierro este libro y no los pongo en acceso a estas verdades, cuando vengan las pruebas, no tendrán motivos, no tendremos motivos para gloriarnos fuera de nuestras circunstancias. Y también eso hará que seamos felices y gozosos solo cuando las circunstancias estén bien.
Es decir, será un gozo circunstancial. Será un gozo, por lo tanto, temporal. Pero el creyente que puede ver estas maravillas puede gozarse, cualquiera que sea su circunstancia. Así que Pablo, en la cárcel en Roma, está agradecido. Vamos a 1 Tesalonicenses 5 y vean lo que el apóstol Pablo dice allí con respecto a la actitud del corazón. 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Primero Pablo dice, orad sin cesar. O sea, hay que orar siempre, de entrada, ¿no? Versículo 18. Dad gracias cuando tu cuenta bancaria esté estable, cuando tengas buena salud, cuando tengas buen empleo, cuando no tengas ningún problema en tu familia, cuando todo vaya bien. ¿Qué dice Pablo? En todo. Como que esto era muy atrevido. A veces leemos este pasaje de corrido y osadamente lo declaramos, lo leemos, pero sin razonar. ¿Dar gracias en todo? ¿Estás seguro? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, no era la voluntad de Pablo, no era un capricho del apóstol. Esta es la voluntad de Dios, que estemos agradecidos en todo. No porque Pablo lo dijo. Él simplemente articuló la voluntad de Dios. Pablo era un creyente que había aprendido a vivir agradecido cualquiera que fuese sus circunstancias. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Filipenses 4:11 donde dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué pasa con aquellos que son adinerados y de pronto una quiebra los lleva a la escasez? ¿Qué pasa con ellos? Se suicidan, no saben vivir humildemente. Y aquellos que son pobres y un golpe de suerte los lleva a la riqueza, al dinero, malgastan, no pueden invertir, no saben vivir en abundancia. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé vivir y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la razón. La razón de su gozo no es su circunstancia, es Cristo el Salvador. Si tu fe está puesta en Cristo, entonces puedes tener gozo aún en las peores situaciones, en situación de cárcel, como lo está pasando aquí el apóstol Pablo. Yo le preguntaría a Pablo, ¿por qué estás tan contento en la cárcel? No veo que tengas vista al mar, no vengo que tengas un futuro prometedor, tu salud se está desgastando, tu espalda está toda golpeada con llagas, con cicatrices de los golpes del pasado, tienes un aguijón en la carne. ¿Por qué estás tan gozoso? Dice Pablo aquí en el versículo 15, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, por su fe y por su amor, dice Pablo. Pablo expresa aquí sus motivos de gratitud, su fe y su amor. Primer motivo, la fe, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo, estando en prisión en Roma, podía ser sensible a las realidades eternas y a las cosas que realmente valen la pena. Un detalle aquí que podemos notar es que Pablo, aún estando en la cárcel, estaba pendiente de otros. O sea, no estaba ensimismado en su situación, encerrado en su mente y como diciendo, esto es el acabose, esto es el fin, yo ya les enseñé, ya les prediqué, arréglenselas como pueden. Él está pendiente de sus ovejas en Éfeso. Está preguntando, oye, ¿cómo va la fe de fulano de tal? Panchito sigue puesto en la batalla, sigue creyendo en Cristo Jesús, Gerardo sigue yendo a la iglesia, su esposa, su familia, ¿están creyendo en el Señor Jesús? Y sus mensajeros le decían, sí, todavía tienen fe en el Señor Jesús. ¿Cuánta alegría traía a Pablo? La fe es importante, hermanos, de ahí depende todo. Si no hay fe en Cristo Jesús, no hay cristianismo. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, le confesamos como nuestro Señor, es lo que Pablo dice aquí.
Dice, he escuchado de su fe en el Señor Jesús. Dice Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Corintios 12, versículo 3, dice también el apóstol Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Uno puede decir, Señor, Jesús es mi Señor, porque el Espíritu Santo me resucitó a vida. ¿Qué significa llamar Señor a Jesús? ¿Por qué le dices Señor a Jesús? ¿Por qué oramos Señor Jesús? ¿Por qué decimos amamos a Jesús, nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, significa estar dispuesto a someterse y darlo todo por Él. No lean esto, pero déjenme leerles esta historia en Lucas capítulo 9, versículos 57 en adelante, donde la palabra del Señor, Jesús contando esto, dijo: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, todos decían: sí te voy a seguir. O sea, nadie decía no, pero todos ponían sus condiciones. Sí, Señor, yo quiero buscarte, yo quiero seguirte, pero mis intereses, mi tiempo, mis formas, a mi manera. ¿Habrán algunos de esos en nuestro tiempo, en nuestro presente? Yo espero que en Reforma nadie, ¿verdad? Que todos estemos diciendo: Señor, yo te seguiré incondicionalmente. Que no estemos poniendo las condiciones. Él es el Señor, nosotros los que estamos sumisos a Él. ¿Quién en una relación de amo y sumisos establece las condiciones? Es el Señor. Él es el que establece las condiciones para seguir. Su palabra es esa condición que el Señor ha establecido. Llamar Señor a Jesús implica también dejarlo todo para seguirlo. Mateo 19:27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, dice el apóstol, y te hemos seguido. El apóstol Pedro, representando a los discípulos: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, por fe llamaban a Jesús Señor. Y los efesios, los hermanos allá en Éfeso, en esta gran capital de la provincia romana más importante de Asia Menor, donde estaba el gran templo a Diana, muchos habían dejado de seguir a Diana y ahora estaban confesando a Jesús como su Señor. ¿Es alegría eso? Claro que sí. Alegraba el corazón del apóstol Pablo. Pero hay un segundo motivo de su gratitud. Efesios 1, versículo 15. ¿Qué otra cosa motiva el gozo de Pablo? El amor de los creyentes. Y dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Qué interesante habría sido llegar un domingo a esa iglesia. A mí me hubiera gustado visitar esa iglesia que impresionó a Pablo. Si esto impresionó al apóstol Pablo, wow, ¿a quién no impresiona? Pablo quedó impresionado por la fe de esos creyentes y por su amor para con todos los creyentes. ¿Te gusta ir a una iglesia donde todos te ven así, nadie te saluda y pues te ven como el bicho raro hasta allá atrás y nadie te da la mano, te dice bienvenido, te expresa amor? Yo creo que a nadie le gusta eso, ¿verdad? Todos queremos ser bienvenidos, ser recibidos en amor, en genuino corazón, en honestidad. Imagínense eso a la enésima potencia en la iglesia de Éfeso. Este amor impresionó al apóstol Pablo. Dice que tienen un amor para con todos los santos.
Y es que, hermanos, una fe puesta en el Señor nos lleva a amar a los demás. No puede fallar esa ecuación. Si tu fe está en Jesús, sí o sí vas a amar a los demás. Si no amas a los demás, por aquí esa relación primaria está fallando. Hay una deficiencia ahí. Por definición, el amor cristiano se extiende a todos los cristianos. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14, el apóstol dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Saben en cómo? En que amamos a los hermanos. Y dice el apóstol Juan: el que no ama a su hermano sigue muerto, permanece en la muerte, dice el apóstol Juan. Es que el amor cristiano, hermanos, no clasifica, no selecciona a sus cuates para amar nada más. En la Biblia el amor se define como una actitud de sacrificio que resulta en actos generosos a favor de la persona a quien amas. Es mucho más que un sentimiento, es que no lo siento. El amor es más que un sentimiento, es más que una atracción, es más que un aspecto emocional. El amor es un compromiso de amar a las demás personas. Primera de Juan 3, ahí mismo, en los versículos siguientes, dice el versículo 16, por ejemplo: en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, tú le preguntarías al apóstol Juan: hermano, ¿cómo podemos amar al hermano? Y dice Juan, ahí les va un ejemplo. El que tiene bienes de este mundo, le va bien económicamente, materialmente, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta el apóstol, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es ilógico. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. En algún momento me atreví a hacer el comentario aquí de que quizá la iglesia debamos pronto empezar a ayudar a los que tienen necesidad, empezar a levantar una despensa. Hay necesidad. Y que el Señor mueva nuestros corazones. Yo no quiero dar la impresión aquí en el púlpito de ser un pediche. Ya van a empezar a pedir dinero, a empezar a pedir. Pero tampoco quisiera por el otro lado no ser bíblico, no manifestar las verdades de la Escritura, de manifestar el amor con hechos, no con palabras solamente, como dice aquí la palabra de Dios. Sin embargo, tristemente, el amor que impresionó a Pablo, ese amor de los efesios, no perduró. Vean lo que dice Apocalipsis. Ya en Apocalipsis, unos 40 años después de que se escribió Efesios, se escribió Apocalipsis, a finales del siglo I. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, a la iglesia de Éfeso. Ese amor que impresionó a Pablo en la carta a los Efesios, ahora ya no lo tienen. ¿Podrá una iglesia ser amorosa por un tiempo y después caer en una monotonía? Sí, hermanos. Aguas, hermanos. Ojalá nuestra característica como Iglesia Reforma seamos una iglesia amorosa, sencilla, receptiva, amable. Pero todos los que somos parte de la iglesia tenemos que serlos. ¿Sí? Todos seamos amables, hermanos, miembros de aquí de la iglesia, recibamos con amor a todas las personas que vienen aquí. Todos somos responsables de ello. Yo les animo a que podamos llegar un poquito más temprano y tener comunión entre nosotros, saludarnos entre nosotros, recibir a nuestras visitas, no de inmediato buscar mi silla y ahí me quedo para siempre, sino levantarme a saludar a mi prójimo, darle un abrazo y decirle ¿cómo estás? Quiero interesarme en tu vida, quiero orar por ti. Seamos personas interesados en otros, porque Cristo murió en la cruz por ti, por tus pecados. Así que el amor debe cuidarse, debe preservarse. Debemos tener cuidado en nuestro corazón con la crítica. Somos críticos por varias razones, por muchos motivos. Hay cosas que no nos agradan y de inmediato empezamos a criticar. Cuidado con las raíces de amargura en nuestro corazón. Confesemos ese pecado ante el Señor antes que
se convierta en una losa que ya no puedas cargar posteriormente. Nuestro corazón, como dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos y puede generar un ídolo de amargura. Cuidemos nuestro corazón, vengamos al Señor, amémonos unos a otros, como dijo el Señor Jesús. Así que los efesios, gracias a Dios, en este momento se amaban unos a otros. Y este es el llamado para nosotros. Y es de agradecerse. Pablo estaba agradeciendo a Dios porque estos hermanos se amaban mutuamente. Ahora vayamos a la petición. Son peticiones en realidad, son 3 peticiones que Pablo va a hacer. Versículos 17 al 19 solamente. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo ha dicho ya en el versículo 16, desde el 15, por esta causa también yo no ceso de dar gracias y de pedir, versículo 17, que Dios nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Una causa de inmadurez en la iglesia cristiana es la confianza excesiva que le damos a los sentimientos por encima del conocimiento de su palabra. Cuidado, no estoy diciendo que los sentimientos no tengan su lugar, pero el conocimiento de la voluntad de Dios está por encima de nuestras emociones. Por ende, Pablo ora pidiendo que los efesios, que las mentes de los creyentes de Éfeso sean alumbradas, mentes iluminadas, que puedan entender la palabra de Dios. Las emociones tienen un lugar significativo en la vida cristiana, sí, pero solo son confiables cuando están guiadas y controladas por la verdad de Dios. ¿Quién controla qué? ¿Las verdades de Dios controlan a las emociones o las emociones a las verdades? La verdad de Dios a nuestras emociones. Pablo entonces va a pedir 2 cosas aquí. Primero va a pedir sabiduría para conocer mejor a Dios. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él mismo, de Dios. Dice Pablo, yo quiero que lo conozcan a Él y que profundicen en su conocimiento de Dios. Así que hermanos, no se vayan a cansar de conocer a Dios. ¿Sí? No vayan a decir más adelante, hermanos, aquí pura teología, puro estudio de Dios, sus atributos, su carácter. Pues ¿qué más, hermanos? ¿De qué se trata la iglesia? El hombre la ha convertido en otra cosa, en un negocio emocional, en un negocio, en un show, sí, pero esa es la perversión del hombre, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con sus hijos es que conozcamos más su palabra. La segunda petición que Pablo va a hacer es sabiduría para conocer mejor las riquezas del Evangelio. Versículos 18 hasta el 23. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es, y empieza a describir las riquezas del Evangelio de ahí en adelante. Bueno, vamos entonces a la primera petición. Tengo aquí 30 páginas. No es cierto, no tengo 30 páginas de predicación. ¿No? Tengo contado mi tiempo, tengo un reloj ahí, no se espanten. Pero no tiene pila el reloj. Dice, versículo 17, la primera petición de Pablo, sabiduría para conocer mejor a Dios. Leamos juntos el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Un magnate norteamericano dio instrucciones a su agente para que recorriera las galerías
del mundo en busca de la obra maestra que estaba en boga en su momento y que él quería tener al precio que fuera. Tras muchos meses de búsqueda minuciosa, el agente le informó al magnate que la obra ya le pertenecía a él, pero que había estado guardada, bien guardada, por muchos años sin que nadie se diera cuenta. Muchas veces pensamos que la fe cristiana no es suficiente, que debe haber algo más. ¿Ya depositaste tu vida en Cristo? Empecemos a buscar otras cosas, otras opciones. Debe haber algo más. Y empezamos a buscar por el lado místico. De ahí surgen los movimientos carismáticos que quieren más del Espíritu Santo, desean más unción, más power, dicen ellos. Surgen los movimientos de los judíos mesiánicos. O sea, ese es un nombre porque los judíos pueden creer en Cristo y ellos se llaman judíos mesiánicos porque son judíos de raza y creen en Cristo. Pero ellos son gentiles y se llaman judíos mesiánicos, quienes desean toda la infraestructura hebrea para sentir a Dios. Quieren tocar el shofar, ¿no? Quieren usar el talit, la kipá, y quieren la danza hebrea para sentir la presencia de Dios, el Dios de los ejércitos hebreos. O buscan por el lado intelectual, ¿no? El liberalismo moderno, aquellos que ya no les satisface solo la lectura del Evangelio, quieren un liberalismo moderno, la nueva ortodoxia, el existencialismo, la nueva era, o la mezcla cristianismo-psicología. Estamos buscando algo más, debe haber algo más que la simple fe, dicen ellos. Pero vean lo que dice la Escritura, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que, hermanos, si estás en Cristo, lo tienes todo, lo has encontrado todo. Tienes la obra maestra ahí. Ya no tienes que mandar a tu agente a buscar a las mejores galerías del mundo. Lo tienes ahí, pero quizá no te has dado cuenta. Ya no estamos, hermanos, buscando a Dios. Ya lo encontramos, o más bien Él nos encontró a nosotros en su Hijo Jesucristo. No estamos en búsqueda de la verdad, ya no estamos buscando la verdad. Lo que ahora debemos hacer es profundizar en la verdad de Dios, en esa verdad del Evangelio. Por lo que el mandamiento para los creyentes es, 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento para nosotros? Crezcan en esta gracia y en ese conocimiento de Jesucristo. Ese es el llamado para nosotros. No es una búsqueda externa, es una profundización interna en Cristo Jesús. Conoce más a Cristo, más al Salvador, porque mientras más conocemos al Hijo, más conocemos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en Juan 14? Si me habéis visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué necesitamos entonces para conocer a Dios el Padre? Efesios 1:17 dice Pablo: por lo tanto yo ruego a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Por algo en tu Biblia la palabra espíritu no está en mayúscula, la inicial, porque no se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Está en minúscula, se refiere a otra cosa. El espíritu de sabiduría no se refiere al Espíritu Santo, porque ya los creyentes en Éfeso ya habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo. No es que por segunda vez debían recibirlo, no es así. De hecho, Jesús en Mateo 5, escuchen esta frase de las bienaventuranzas. Mateo 5:3, Jesús empleó la palabra cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. No se refería al Espíritu Santo, se refería entonces a la actitud pobre de los creyentes, o esa actitud de humildad de los creyentes, esa actitud de búsqueda. No lo sé todo, necesito de tu gracia.
Pablo está pidiendo entonces que Dios dé a los creyentes una disposición humilde para conocer a Dios. ¿No te ha pasado que a veces ves a un predicador y dices, por su apariencia, ¿este me va a enseñar a mí? Espero que no, ¿verdad? Tuve les voy a contar una anécdota personal. Hace 12 años, fui a dar unas conferencias a un campamento juvenil a Guerrero. Y a mí me encanta, yo fui pastor de jóvenes por 10 años y me encantaba salir a dar conferencias a varios lados, a varios eventos juveniles. Pero en Guerrero tuve esta experiencia. Al final me contaron la percepción que habían tenido de mí. Se me acercaron unos misioneros al final y me dijeron, el día que me presentaron, en la noche de la presentación, me dijeron, viene el hermano Jimmy Roblero de Córdoba, ¿no? Y decían esos hermanos, pues nos imaginábamos a un señor alto, ¿no? Güero, ojos verdes. Para eso mando a mi esposa, ella es de ojos verdes. Y me decía, hermano, tengo que pedirte perdón. Y digo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué me tienes que pedir perdón? Porque tuve un mal concepto de ti. Cuando te vi entrar y te presentaron, dije, ¿este nos va a enseñar a nosotros? Y en aquel tiempo, hace 12 años, soltero, flaco y sin alegría, sin hijos. No, pues esta camisa me quedaba grande y pues con toda razón seguramente habían dudas, ¿no? Dicen algunos que pastor sin panza no da confianza. Entonces, no tenían confianza en mí, ¿no? Ay, ay, ay. Y entonces me dice, perdóname porque tuvimos este mal concepto. Pero el Señor en estos 4 días de conferencias ha bendecido nuestras vidas con la palabra, con la exposición. Y creímos debido pedirte perdón. Yo les dije, perdonados, mejor no me hubieran dicho nada. Yo habría estado feliz, no leo los pensamientos, pero bueno, lo hicieron. Ellos querían estar bien, querían sentirse bien. Pero a veces tenemos esta actitud de prepotencia, este no me puede enseñar nada a mí. Yo elijo quiénes me pueden enseñar a mí. Los que tengan ciertas cualidades físicas visibles. Lamentable. Primero no conocemos a la persona. Tenemos que conocer quién es. Oye, ¿esa persona se prepara? ¿Está preparada? No me importa su apariencia. Aguas con las personas que puedas tener enfrente. No sabes quiénes son. Pueden ser el futuro presidente de la República. Mejor seamos humildes. Y Pablo le está diciendo aquí a los hermanos, yo oro para que ustedes tengan una actitud de disposición a la sabiduría. Proverbios capítulo 8 dice, la sabiduría clama por las calles, no sean insensatos, vayan tras ella. Que los creyentes podamos tener una disposición hacia la sabiduría. Nunca dejamos de aprender. Aquel que ya se siente graduado del conocimiento, aquí no tenemos nada que enseñarle. Aquel que ya lo sabe todo, está destinado al fracaso, a quedar en una vida chata, engañada y mediocre. Tenemos que los creyentes ser humildes. Los creyentes somos llamados a tener humildad para crecer, hermano. Fe, amor, humildad. ¡Qué triada! ¡Qué triada! Si tú lo tienes, vas a llegar muy lejos, hermano. Vas a crecer para la gloria y para la honra de Dios. Si te falta una de estas 3 cosas, yo oro como Pablo, yo oro que Dios les dé eso que les falta. Porque los hermanos efesios ya tenían amor y fe, pero ¿qué les faltaba? Ese tercer elemento. Y no va a ayudar de mucho si tienen los otros 2 y les falta uno. Van a cojear de un pie, dice el apóstol. Así que Pablo está pidiendo esta actitud. Obviamente, esta actitud viene por obra del Espíritu Santo. Esta actitud solo puede ser otorgada por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede revelar lo que Dios es. Vean lo que dice Primera de Corintios 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículos 11 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pregunta retórica. Se responde a sí misma con un sí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido. Solo Dios nos puede dar ese espíritu para conocer a Dios. Y siempre, ¿saben? Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a un lugar especial, a su palabra. Nunca nos va a llevar el Espíritu Santo a buscar en otro lado. ¿Quieres conocer a Dios, el carácter de Dios, sus atributos de Dios? El Espíritu Santo te va a llevar siempre al estudio de su palabra. Ojalá la Iglesia Reforma fuera caracterizada por ser una iglesia que estudia con compromiso las Escrituras. Para terminar, hasta el momento en que comprendamos quiénes somos verdaderamente en Jesucristo, será imposible que vivamos una vida de obediencia plena. Solo cuando conozcamos quiénes somos en realidad en Cristo Jesús, podremos vivir vidas como las que Él quiere para nosotros. Solo cuando lleguemos a entender cómo es que nuestra vida está anclada en la eternidad, en la eterna elección del Padre, es cuando podremos tener la perspectiva y la motivación correcta para vivir nuestras vidas. Solo cuando lleguemos a entender lo que significa nuestra ciudadanía celestial. Cantábamos el canto Ciudad de Dios. Qué hermoso canto. Solo cuando entiendas tu herencia, tu posición en Cristo, entonces podremos llevar vidas obedientes, productivas y gozosas como ciudadanos del Señor, aunque viviendo pruebas en esta tierra. Hermanos, yo no puedo consolarlos con otras palabras. Quisiera decirte, tus problemas van a pasar y se van a acabar. ¿Y qué tal si no? Quisiera decirte, hermano, en el próximo año tendrás abundancia. ¿Y si no? Yo no te puedo engañar. Hay predicadores que se atreven a decir tal cosa. Si tú das 1,000, el Señor te va a dar 2,000. ¿Cómo saben? Mi única palabra que yo puedo darles para alentar su corazón, para animarles, es el Evangelio. Estas verdades. Yo no puedo construir una casa en la arena. La tenemos que construir en el firme cimiento, en la roca, la cual es Cristo Jesús. Anclemos nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos a ti toda la gloria y todo el honor por tu palabra, por lo que tú haces, por lo que ya has hecho desde la eternidad. Nuestra vida no es una improvisación de un ser celestial inferior, sino que nuestra vida es parte del proyecto eterno de un Dios sabio, bueno y maravilloso. Permítenos conocerte más a ti, Señor, y lo que somos en Cristo Jesús. Permítenos conocer más tu palabra, Padre Celestial. Abre nuestras mentes, ilumina nuestros pensamientos, como el apóstol Pablo dijo, y que podamos ver la gloria de Cristo, que podamos ver la gloria del Padre, que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y que estas verdades fortalezcan nuestras vidas en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de pérdida, de escasez, de dolor, de angustia, de preocupación, Señor. Fortalécenos con tu santa palabra. Te necesitamos. Gracias por tus verdades maravillosas en nuestras vidas. Te alabamos por todo lo que has hecho, porque tú eres digno y para siempre es tu misericordia. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.